Hola a todos, amigos. Aquí Mozart al habla. Voy a grabar otro vídeo interesante para vosotros mientras tanto. No está ocurriendo nada global con el precio del Bitcoin. El Bitcoin ahora mismo no se diferencia mucho del mercado de valores, lamentablemente. Y está directamente influenciado por la dinámica del índice Nasdaq, así como por las palabras de Trump y las acciones de respuesta de la Unión Europea. La región asiática, que responderá a Trump por sus aranceles, incluyendo la cooperación con Canadá. Por eso analizamos las propuestas y el comportamiento tanto de los tenedores a largo plazo como de los a corto plazo. Desde el punto de vista de diversas métricas. Y tratamos de rastrear y suponer si esto se ha dado, y si no, dónde estará, cuáles son los mejores precios a considerar para recomprar. Al final de este vídeo, daré mi opinión sobre dónde nos detendremos y dónde nos daremos la vuelta. El primer gráfico representa, bueno, se puede decir que es un gráfico, yo lo llamo métricas. El beneficio realizado absoluto, más la pérdida realizada en dólares cada día que pasa en la red, no en los intercambios, porque un intercambio para la red es de hecho simplemente una gran billetera, caliente allí, por ejemplo, o fría, sino en toda la red de Bitcoin. Así que, en este momento, la suma absoluta actual del beneficio realizado y la pérdida realizada se ha reducido mucho. Y se ha reducido aproximadamente a 550 millones de dólares al día. Esto en dinero absoluto. Estos son niveles, prácticamente, de los valores más bajos a mediados de 2024, en el verano-otoño de 2024. En este momento nos encontramos aproximadamente aquí. Esto es alrededor de mayo-junio de 2024. Después de lo cual hubo un rebote, y solo después de eso bajamos a un nivel inferior. Por ahora, no ha habido ningún rebote significativo, y estamos operando en esta zona. A continuación, este es, en principio, un nivel ya bastante bajo. Es decir, según esta métrica muestra que el mercado está en depresión. Se realizan muy pocas transacciones. Ahora la liquidez se está comprimiendo, y tal compresión no puede durar mucho tiempo. Aunque, si miramos los niveles actuales, parece que aún no lleva mucho tiempo, todavía tenemos algo de margen de tiempo. Pero a diferencia de los periodos anteriores, las acumulaciones que fueron aproximadamente en este mismo nivel o en niveles más bajos, por lo general, esos periodos de compresión duraron un poco más. Con rebotes, por supuesto. Con rebotes. Por ahora no los ha habido, pero duraron más que el periodo actual. Ahora es el más corto. Todavía hay tiempo de sobra aquí. A continuación, otra métrica interesante que muestra el flujo de entrada o salida actual. Capital total. Pero, no desde el punto de vista de la compra-venta de Bitcoin, Ether o la emisión de stablecoins, sino desde el punto de vista de la posición neta. Sobre ganancias y pérdidas. Es decir, aquí tomamos la ganancia realizada de los tenedores a largo plazo y le restamos la pérdida realizada de los tenedores a corto plazo. Es decir, si restamos la pérdida de la ganancia y aún así tenemos una dinámica positiva, significa que hay una entrada de capital en el mercado. Si obtenemos un número negativo, como ocurrió, por ejemplo, el 13 de marzo, significa que el mercado comienza a contraerse y el dinero empieza a salir del mercado. En mercados alcistas. Contracción. Incluso un día momentáneo como el 23 es un evento extremadamente raro que, por lo general, determina el final de una corrección o el comienzo de la formación de dicho final. Lo mismo ocurrió en el verano del año 24, dos veces, una vez en verano, sí. Esto fue en agosto, después del repunte del 5 de agosto, y la segunda vez fue en septiembre. Durante otro ataque de Israel a Irán, creo, o temprano a Israel. Ya no recuerdo, fue algo así, ahora ha sido solo una vez. Nadie lo menciona. Y no hay garantías de que este indicador vuelva a caer en negativo. Otra vez,
como ocurrió, por ejemplo, el año pasado. Pero eso es posible, y hay que tenerlo en cuenta, especialmente si consideramos el margen de tiempo que tenemos dentro del primer indicador. La métrica que mostré antes. El hecho de que el periodo de consolidación aún no es tan grande. Pero en los mercados alcistas, la reducción neta es un evento raro. Lo vimos por primera vez desde la victoria de Trump. A menudo, el gráfico se encuentra en la parte inferior, solo en los mercados bajistas. Es decir, mucho dinero sale del mercado en el contexto de los mercados bajistas. Por ahora, tenemos un mercado alcista, y de todas formas, intentan evitar que el precio caiga. Las mayores pérdidas, por supuesto, las sufren los tenedores a corto plazo. Quiero recordar a aquellos que aún no lo saben, que para el blockchain, según las métricas del blockchain, los tenedores a corto plazo son aquellos que mantienen sus bitcoins en sus carteras. No más de 155 días. Es decir, esta es la línea divisoria. Días, después de los cuales la probabilidad de una venta rápida de Bitcoin cae prácticamente a cero hasta 155 días. La probabilidad de su venta es alta. Por lo tanto, esta línea fue adoptada como la división entre los tenedores a corto y largo plazo. Así que, si miramos el volumen total de bitcoins que actualmente están en pérdidas, es decir, bueno, incluso por ejemplo, si Bitcoin fue comprado a 85, ahora el precio es 84, y aún así, se considera en pérdidas, aunque sea solo por $1000. En este momento, este número oscila aproximadamente entre 3.200.000 y 3.300.000 bitcoins en este rango, a veces bajando hasta 2.700.000 en algunos pequeños rebotes. Si miramos la historia en términos cuantitativos, estos son los valores máximos realmente pico desde el año 2018. Del año 2018. Más alto fue solo aquí, cuando caímos después de que en la bolsa CME se introdujo el comercio de futuros. Solo caímos. Antes de eso, una cantidad tan grande de pérdidas en números absolutos de monedas de Bitcoin no había ocurrido nunca. Grandes pérdidas. La verdad es que para los tenedores a corto plazo, la situación actual es muy mala. Desafortunada. Pero, de nuevo, repito, aquí, la métrica solo muestra un análisis cuantitativo. No cualitativo, sino cuantitativo. Incluso si compramos Bitcoin y solo tenemos una pérdida del 1%, en esta métrica también seremos registrados como una moneda con pérdida. Aunque para nosotros, por ejemplo, un 1% como tenedores a largo plazo es insignificante. Podemos soportar una caída del 50% si creemos en un futuro prometedor de las criptomonedas, digamos, dentro de 10 años. Por lo tanto, esta métrica solo muestra una cara de la moneda. Si miramos al otro lado de la moneda y tomamos un enfoque no cuantitativo, sino cualitativo, y consideramos la proporción porcentual, es decir, la relación relativa de las monedas en pérdida en relación con el volumen total de las ofertas de los tenedores a corto plazo, superponemos dos sigmas, una con un signo positivo, en rojo arriba, es decir, una desviación estándar. La segunda, esta de color violeta, bueno, que sea violeta, abajo, menos una desviación estándar. Entonces ahora veremos que, en tal estado, los tenedores a corto plazo estaban en pérdidas. Bueno, no, a menudo, por supuesto, pero mucho más frecuentemente que con la primera métrica. Y desde mi punto de vista, es un análisis más correcto, porque, bueno, no es tan importante cuántas monedas están en pérdidas ahora. Simplemente, si en el ciclo anterior los tenedores a corto plazo compraron 3 millones de bitcoins, en este han comprado 4 millones de bitcoins. Pero, por supuesto, la cantidad de bitcoins también será mayor en números absolutos, por lo que es más correcto considerar las pérdidas relativas y en pérdidas relativas. Sí, nosotros hemos crecido por encima de la primera desviación estándar. Esto todavía se considera sin lugar a dudas, sigue siendo una pérdida muy grande, son eventos bastante infrecuentes en los mercados normales. Pero, según esta métrica, esto ya ha ocurrido, se observó, sucedió 2 veces en verano y una vez en otoño del año 24. También ocurrió, creo que sí, fue en agosto.
del año 23, aproximadamente. Un periodo de pérdidas similar también estuvo presente. Además, la duración de este periodo de pérdidas comienza a acercarse a agosto del año 23, pero aún no se ha acercado al estancamiento del año 24. Y en los mercados bajistas de los años 22 a 21. Ese es el estado principal. Para los mercados en los mercados normales, al contrario, el estado principal es menos un sigma cuando los tenedores a corto plazo tienen buenas ganancias, simplemente porque son mercados alcistas y pérdidas tan altas no son típicas para ellos. Por lo tanto, según esta métrica, todavía estamos en una fase mala, pero aún mantenemos este límite del mercado alcista. Esto es importante para señalar más adelante con respecto a, en general, si tomamos todas las monedas que se gastan en un día con ganancia o pérdida, las dividimos por aquellas que gastan los tenedores a largo plazo. Ellos, lo más probable, están vendiendo todo con ganancia. Eso es lo que gastan los especuladores a corto plazo. Ahora, probablemente están vendiendo todo con pérdida. Entonces, veremos el siguiente panorama con los precios actuales. De todas las monedas que se gastan, es decir, supongamos que en un día pasan 100.000 monedas de Bitcoin por la red, de ellas 60.000, pero el 61% es pérdida para los especuladores a corto plazo, pérdida de ganancia, de ellos solo el 2%, es decir, 2.000 monedas, ganancia de los inversores a largo plazo 36,000 monedas, y pérdida de los inversores a largo plazo alrededor de 144 monedas, es decir, cerca de cero. Bueno, está claro que casi no tienen pérdidas, incluso con los precios actuales, porque su precio de entrada hace más de medio año era más bajo. El mismo estado del mercado, si tomamos una sección. Actualizaré esta métrica de esta manera. Si tomamos una sección desde principios de 2024. Bueno, ni siquiera desde el principio, sino que el mercado lateral de 1924 no se observó tan a menudo. De nuevo, junio, julio, agosto, y finales de agosto, principios de septiembre. Y también estuvo cerca, a principios de octubre. Es decir, en todos estos ataques iraníes y azerbaiyanos. Fueron 4 veces. Así, en una pérdida tan grande. La red estaba en relación con los inversores a corto plazo. Ahora, este periodo de pérdidas se ve diferente. Presten atención, es muy amplio, está extendido en el tiempo, y esta zona de pérdidas prácticamente no termina. Es decir, si aquí observábamos correcciones, estos retrocesos eran mucho más frecuentes y las zonas de pérdidas eran más cortas. Pero ahora, desde el 20 de febrero de 2020, tenemos una zona continua de pérdidas, es decir, puramente técnica y puramente lógicamente. Todo esto apunta a un fuerte rebote, pero un rebote muy, muy fuerte hacia alguna zona. Un nivel fuerte estaría en los 93 a 96.000 dólares, puramente, lógicamente, y ahí ya se podrá decidir si es el último rebote antes de la estabilización o si lo superamos y seguimos adelante para conquistar nuevas cimas, superando el ATH. Porque ahora el periodo es muy prolongado y atípico según esta métrica específica para el mercado superior. Me refiero no a las pérdidas generales, sino a las pérdidas rápidas, a corto plazo, sin rebote. Es decir, no ha habido rebotes fuertes. Principalmente estamos en una zona continua de pérdidas. Esto también lo confirma otra métrica que nos muestran estas líneas curvas. Estas son nuestras medias de precios, compras de diferentes cohortes a corto plazo, es decir, tomamos las generales a corto plazo. Todo lo que es hasta 6 meses, hasta 155 días y los dividimos de la siguiente manera. Una cohorte. Quienes compraron Bitcoin en las últimas 24 horas, 2 en la última semana, luego hasta un mes, hasta 3 meses y hasta 6 meses. Así que, esta métrica muestra en la parte inferior, estas barras rojas, es decir, un periodo difícil para los de corto plazo, correcciones bastante profundas en un mercado alcista, cuando al menos 4 de las 5 cohortes comienzan a estar en pérdidas. Al menos 4 de 5. En este momento, todas las 5 cohortes están en pérdidas, pero al menos, si son 4, ya comienza a dibujarlas. Así que, según esta métrica, también se puede ver claramente que la actual zona de pérdidas, sin rebotes, es muy larga.
y aún más. En el mercado lateral de 2024, estas zonas serán más cortas. La zona más amplia, probablemente, ahora, ya era más pequeña que la zona actual. Es decir, desde el 5 de agosto, aproximadamente, hasta mediados de septiembre. Y luego hubo otra pequeña zona antes de la victoria de Trump. Ahora la zona es prolongada. Y, precisamente por la duración de estas pérdidas, creo que todo apunta a un rebote. Además, a un buen y fuerte rebote, no al tipo de rebote que vimos cuando Bitcoin se recuperó a 77.000, alcanzó los 88, ahí estaba en 88. 8 casi no alcanzó mi límite de venta corta, ya lo mencioné en el canal de Telegram. No es ese tipo de rebote, estoy hablando de un rebote real, más serio, con un buen impulso en los indicadores, tanto en el gráfico como en la cadena de bloques. Es decir, esta zona comienza en los 91 y termina en los 96 a 98 mil dólares. El rebote va hacia allí. Todo se está moviendo en esa dirección. Y. Supongo que este rebote ocurrirá cuando el mercado se estabilice y se defina. ¿Qué pasará al final? Trump tomará una decisión con sus aranceles. Está esperando la versión final porque Trump cambia constantemente de opinión sobre estos aranceles. Y también el mercado espera una respuesta final de la Unión Europea y de los países de la región Asia-Pacífico. ¿Cómo responderán a los aranceles de Trump? Incluyendo a Canadá, aunque ya se ha coordinado con Europa y con todos los demás. Y entonces ocurrirá este rebote. Si estos aranceles no resultan ser tan terribles como Trump prometió, este rebote también ocurrirá. Es decir, ahora el mercado se encuentra en una fase en la que, en esencia, cualquier pequeño desencadenante alcista será una señal verde para el crecimiento del Nasdaq y se convertirá en una señal muy fuerte para comprar Bitcoin a corto plazo, con objetivos en el rango de 91 a 98. Y desde allí ya se puede volver a vender en corto. Desde el punto de vista del hedge, de posiciones largas en dólares, por ejemplo, mi cartera, dejaré la orden limitada, por cierto, probablemente la moveré más arriba, porque ya hemos caído mucho desde allí. Si ahora subimos, lo más probable es que vayamos mucho más arriba que 88 a 89 en el rebote. A continuación, pasamos a las métricas que muestran por qué no creo que este sea el final del mercado alcista. Por ahora, no lo considero. Por ahora, para mí, es un mercado alcista que está experimentando una corrección muy fuerte. Y ahora, presten atención, estoy hablando específicamente sobre el Bitcoin. Porque para muchas monedas, para muchas altcoins, esto, por supuesto, ya es un mercado bajista. Allí han caído, incluso muchas monedas están por debajo de los precios que tenían en el fondo. 5. En esa venta masiva aún más fuerte, aquí no hay opciones, aunque no todas las monedas, pero la mayoría de ellas. Ahora estoy hablando específicamente sobre Bitcoin, porque no considero que este sea el final del mercado alcista para el Bitcoin. ¿Por qué? Hay métricas que también muestran la fuerza relativa de las pérdidas. Por ejemplo, como la de los tenedores, a corto plazo. En este caso, estamos observando la pérdida no realizada, ya hemos visto la realizada, y ahora estamos viendo la no realizada. Aquí están las métricas de la pérdida no realizada. Actualmente, nos encontramos en ciertos límites que aún no superan el umbral de transición a un mercado bajista. Esa línea roja en la parte superior son dos desviaciones estándar. Si hablamos de muchas pérdidas no realizadas, y los tenedores están dispuestos a aguantar hasta el final, especialmente en el mercado al contado. Aquí ya se deben considerar dos desviaciones estándar, no solo una como en el caso de las pérdidas realizadas, es decir, con ese dolor rápido. Podríamos decir el dolor de los futuros. Es decir, hemos llegado a un estado que se observó el 5 de agosto. Aquí, el 5 de agosto y durante otro ataque iraní. En algún momento, a finales de septiembre, principios de octubre, creo que fue. En este valor. Aunque ni en uno ni en otro caso se alcanzó la segunda desviación estándar. Además, en los mercados alcistas anteriores, incluso en los anteriores, hubo periodos en los que tocamos, e incluso superamos considerablemente
esta línea. Es decir, por ejemplo, con la prohibición china. Fue un desencadenante, un fuerte desencadenante dirigido específicamente contra el mercado de criptomonedas. Aquí nos alejamos mucho. Y, por cierto, desde mi punto de vista, el mercado bajista en 2021 comenzó precisamente aquí. Y esto ya fue un fuerte rebote hacia el mercado bajista. Aunque incluso actualizó un poco ese máximo, ya era un rebote hacia el mercado bajista. Porque aquí hubo una venta masiva seria. Pero incluso las correcciones más fuertes, digamos, desde 2017, sí, se acercaron, tocaron, por ejemplo, una desviación estándar. Pero no se fueron a la línea roja, es decir, a dos desviaciones estándar. Luego, el año 2019 fue un periodo intermedio complicado, cuando aquí parecíamos romper un poco las dos desviaciones estándar. Fueron correcciones fuertes y luego el impulso final, con el desencadenante general del coronavirus. Con el coronavirus, aquí hubo un mercado lateral general, pero como pueden ver, tan pronto como comenzamos a ir más allá de las dos desviaciones estándar, la improbabilidad de que haya una caída adicional aumenta significativamente y caímos aún más, mucho más abajo, algo que no se observa por ahora. Así que, en términos generales, tomemos. En los dos últimos ciclos, a la izquierda tenemos el año 21 y a la derecha el ciclo actual, no en el año 24, ni en el actual 25. Aún no hemos superado la línea bajista. Hasta las pérdidas, las no realizadas, no han superado las métricas bajistas, que de hecho señalan una transición. Todavía estás en un mercado bajista, es decir, mientras el precio se mantenga, esto es simplemente una corrección muy fuerte. Y repito, estoy hablando de Bitcoin, el funding se comporta de la misma manera, en general en todas las bolsas. Sí, en algunos momentos cae, por debajo. Cero. Ya que el mercado objetivamente está débil ahora, pero intenta recuperarse muy rápidamente. El año 24, como si incluso se quedara allí más tiempo. Por debajo de la marca cero. Estuvo allí más tiempo en diferentes periodos. Ahora no permanece allí tanto tiempo, de hecho, un máximo de 12 a 3 días y vuelve a emerger hacia arriba. La transición a un mercado bajista, en términos de funding, se ve, bueno, de una manera completamente diferente. Es decir, nos vamos muy, muy profundo y nos quedamos allí mucho tiempo, con el valor cero en el funding. Y eso cambia toda la paradigma del mercado, es decir, el ánimo. Cambia globalmente y eso cambia el mercado. Ya, esto se puede ver en el funding. Ahora no es así. No es así. Ahora todo, lo que baja de cero se compra muy rápidamente. Y quiero llamar su atención especialmente sobre el comportamiento de la llamada cohorte estable de los inestables a corto plazo. Es decir, una cohorte específica de tenedores de 3 a 6 meses. Estos son los tenedores que pronto se convertirán en una cohorte de largo plazo. Es decir, elevarán su nivel a largo plazo. Ellos actúan de manera más inteligente entre todos los a corto plazo. En esta métrica, demos los periodos de su acumulación, los periodos de su acumulación y venta. Esa es la línea naranja. Si observamos cómo actúan, sus periodos de alta acumulación a menudo coincidían con un cambio de tendencia a un nuevo ATH o a un rebote muy fuerte. Es decir, por ejemplo, aquí hubo un buen rebote y superación del ATH. Más. Aquí, esto ya es en el contexto de un mercado bajista, ahora hablo del mercado alcista. Es decir, aquí en la venta de mayo-junio, año 21. Después de la prohibición china, superamos nuevamente el ATH. Aquí hubo al menos un fuerte rebote. Más. Aquí ya en el mercado bajista, pero también hubo un fuerte rebote. Y ahora, un nivel de acumulación muy alto. Pero hasta ahora no ha habido ningún rebote fuerte, por lo tanto, al menos espero un fuerte rebote. Lo mismo se aplica a la actividad. La llamada spending activity, con qué actividad gastan sus monedas. Por separado. Durante unos 3 a 6 meses, lo mismo pero en sentido contrario. Dejan
de gastar sus monedas, ahora estamos en un periodo muy particular. Es la prohibición china. Aquí tenemos el nivel de 2018. Valores mínimos. La actividad es casi nula. Y cada vez que esto ocurría, precedía un rebote muy fuerte, incluso en el mercado bajista. Observamos un rebote, aquí fue donde ocurrió, aquí superamos el máximo, pero aquí aún no ha sucedido. Tan pronto como no disminuyen su actividad, esto a menudo lleva a rebotes. Aquí. Aquí se cubrió el reflejo. Es decir, en general, rara vez se equivocan este subgrupo. Por lo tanto, al observarlos, puedo reforzar mi opinión de que hasta ahora no hemos visto un rebote fuerte, y es muy probable que ocurra. Ahora no puedo decir ni sé si este rebote se convertirá en una actualización del máximo histórico. En esto yo no puedo estar seguro, pero por razones objetivas, porque las ventas fueron bastante fuertes. Pero estoy más o menos seguro de que ocurrirá, ya que no ha sucedido, y es muy probable que ocurra. Sin embargo, la cuestión es, ¿desde qué precios lo miramos? Déjenme mostrarles los gráficos por separado, aquí. En el gráfico, en general, no tengo nada fundamentalmente nuevo en relación con mis revisiones anteriores que he estado grabando. En el último mes, no diré nada nuevo, solo puedo aclarar un punto. Desde mi punto de vista, esta figura, y lo que está ocurriendo ahora es la formación de un giro para un rebote. Más globalmente, sigue siendo un rango lateral bastante amplio. Y dado que tuvimos un intento fallido de romper por encima de este promedio móvil blanco de 200 días, ahora lo estamos probando de abajo hacia arriba, nuevamente este promedio móvil. Y por debajo no nos queda probado. El promedio móvil anual, que es el total 3, ya en general ha sido probado. Existe, de hecho, la probabilidad de bajar aún más, probar, por ejemplo, S3, incluso probar S4, ir por debajo del promedio móvil anual, y desde allí rebotar bruscamente. Así es, y por ahora lo considero solo en términos de un rebote. Allí, hacia donde dije, sí, alrededor de 97.6. Bueno, comenzando desde 90,000 dólares, eliminar estos X y con mayor probabilidad, estos A, serán eliminados, incluso si luego entramos en un mercado bajista y desde allí continuamos. Así, bajando suavemente, todo hacia el mercado bajista, con mayor probabilidad serán eliminados. Esto sucede también en términos de indicadores, en cualquier ciclo, antes de entrar en un mercado bajista, muy fuerte, un salto que aún no ha ocurrido, pero el movimiento anual no ha sido probado. Podemos ir más abajo, podemos actualizar ese mínimo, aunque también podríamos no actualizarlo. Es decir, quiero decir, como decirlo, ir a ese rebote. Antes de que actualicemos ese mínimo, eso lo exploramos, aquí lo exploramos. Parece que con los aranceles no habrá nada terrible y nos moveremos allí sin problemas. En este periodo de baja liquidez, esto se nota no solo en las métricas de la cadena de bloques, sino también en los volúmenes. Por cierto, hablando de eso, los volúmenes de futuros han disminuido mucho en comparación, incluso con respecto al último mes han caído considerablemente. Aquí nada impide un rebote muy fuerte. Es decir, mis dos escenarios principales son que nos mantenemos más o menos en el nivel actual, en algún lugar del rango de 78 a 84. Sin actualizar ese mínimo y luego rebotamos, y la segunda opción es que actualizamos ese mínimo. Ya sea de manera delicada hacia el promedio móvil anual en la zona de 76, algo así como 75, o más fuerte hacia 73 a 71. Así es. Eso es el máximo. Ahora, ¿qué veo? El máximo, y desde allí nos vamos al rebote. Más o menos así. Aquí están las dos opciones principales, y ambas son hacia arriba. Ambas hacia arriba. Y para mí, ahora mismo, los mejores puntos de entrada son más o menos aquí y aquí. Los mejores. Desde los actuales, bueno, se puede, pero no con una posición estándar. Sí, no con un volumen completo, tal vez con la mitad se podría.
Pero eso sería como jugar a la ruleta porque en los niveles actuales, objetivamente, no está claro. No hay fuerza en el mercado, y no es que sea hacia abajo. O hacia arriba, hay que esperar algún tipo de señal. Y aquí, cuando lleguemos a este rango, aquí abriré un head short. Porque aquí no sé si será el último impulso antes de la tendencia bajista. O si nos moveremos. Así y luego iremos a actualizar el nivel. Cuando cierre el short aquí con pérdidas, mis altcoins habrán crecido en ganancias más en el portafolio a medio plazo, así que de todos modos ganaré con ellas. Y del portafolio a medio plazo restante bajo el hashtag table. Podéis verlo en mi canal de Trading. Así es más o menos la situación actual y la previsión principal. Gracias a todos por escuchar este vídeo. Si este formato os interesa, dadle a me gusta para que yo entienda que lo necesitáis. Por eso es más interesante que las revisiones técnicas habituales. Que tengáis una buena semana. Estuvo en contacto Mozart y adiós a todos.